Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que ya estamos terminando esta semana. Qué gozo es haber estado cada día aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos instruya. Mi Dios y Padre, te damos tantas gracias, bendito Rey, porque tú nos permites penetrar en tu palabra, escudriñar, Señor, cada versículo y que tú nos hables a través de ellos. Señor, usa mi boca, Señor, y usa los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ahora vamos a estar en Mateo 20, del 23 hasta el 28. Dice la palabra de Dios. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Seguimos hablando de la grandeza, pero ¿cuál es la verdadera grandeza? Vamos a ver 4 cosas que nos hablan de la verdadera grandeza. La grandeza eterna proviene de Dios, no de nosotros. No hay otra grandeza sino la que es de Dios. No es una grandeza basada en dinero, honores, sino que es eterna. La grandeza imaginada por los hombres es superficial, se desvanece. Cristo está diciendo que algunos se sentarían a su derecha y otros a su izquierda. Dios prepara todo para dar a algunos ese honor. Eso parecería señal hacia grados de gloria en el cielo. Cuando dijo Cristo que el derecho de reinar con Él era determinado exclusivamente por Dios, esto es, por su absoluta justicia, también hizo una distinción entre los grandes, que solamente se entregan a servir, y los primeros principales, que se entregan para ser servidores. Dice en Mateo 10:27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué hermosos honores nos da el Señor a los que le servimos, a los que perseveramos, a los que servimos al Señor. Dice Juan 13:14, pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dice en Juan 21:16, volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. En 1 Corintios 7:22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es en Cristo. Y en Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, servís. Porque a Cristo el Señor servís, y tendremos la recompensa de la herencia. La segunda cosa, ya vimos que la grandeza eterna proviene de Dios. Ahora vamos a ver que dominar a las personas no es grandeza. Los discípulos todavía pensaban que el reino del Mesías sería la restauración de Israel como nación y poder terrenal. Los otros 10 discípulos estaban indignados porque ellos mismos querían la posición más alta. Se hubieran preocupado y no enojado, pero una conducta tan mala y egoísta si no hubiera tenido ellos idénticos sentimientos.
El concepto mundano de la grandeza es doble. El concepto exterior es medido por el poder, por la fama, por el reconocimiento, por la influencia, por la autoridad, por el dominio y por la posición. El concepto interior es medido por riquezas, edificios, vehículos, máquinas, la capacidad de trabajar y lograr metas. Estas son las cosas que busca el mundo. Estas son las cosas que buscan los individuos, tanto como las naciones. Esa es la grandeza que la gente quiere, pero no es la que necesitamos la del Señor. De hecho, la mayoría de las personas son cautivas en cierta medida de la grandeza mundana. Dice Proverbios 17:19, el que ama la disputa, ama la transgresión, y al que abre demasiado la puerta busca su ruina. Ahí en Proverbios 25:27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice Mateo 23:12. La tercera grandeza es servir a otros. La grandeza son los que ministran, los grandes son los que ministran. Los primeros, los principales entre los demás son los esclavos. Fíjense cómo dice Romanos 1:1. Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, siervo de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender, que somos siervos de Jesucristo. Las dos palabras primero, siervo y esclavo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Siervo y esclavo es la misma palabra. Tenemos que entender, es protos o doulos, siervos y esclavos. Cristo hizo una significativa distinción entre lo que dijo en el versículo 26 y lo que dijo en el versículo 27. Los grandes no serán los primeros, el servidor es el siervo. Otra forma de ver la diferencia es los grandes son los que ministran, los primeros son los siervos. Esto es lo que Cristo estaba diciendo. Entre sus discípulos, la persona que ministra es grande, pero la persona que es un siervo es primero. Así que si queremos ser grandes, tenemos que ministrar, tenemos que servir, tenemos que ministrar a otros. La idea de diversos grados de servicio está incuestionablemente implícita. No todos los creyentes sirven con el mismo fervor o la misma dedicación. Tenemos que entenderlo. Dice Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Tenemos que entender el cuarto. En 3 actos supremos, Cristo demostró que es la verdadera grandeza. El acto de venir a la tierra. El Hijo del Hombre vino. El Hijo del Hombre vino, dice la palabra de Dios. La encarnación es el Hijo de Dios, haciéndose hombre. Allí nos está mostrando la verdadera grandeza. Él que es el dueño del universo, vino a hacerse hombre, vino en humildad. El acto de ministrar vino no para ser servido, sino para servir. Ese es el llamado que el Señor Jesús tiene. Además, fue tratado como la persona más baja de las criaturas por los hombres a quien vino. Imposible de creer, pero es cierto. Él se humilló, se hizo hombre y los hombres lo humillaron. Es cierto, no le dieron lugar donde recostar su cabeza. No tenía dónde. Había venido a salvarlos y lo mataron. Ahora dice, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, aseguró su reinado haciéndose ministro y siervo de todos.
de siervo de todos. Dice que no se enseñoreó de los hombres. Fíjense, el último versículo dice que vino no a ser servido, sino a servir y a dar rescate su vida por muchos. Un rescate a cambio de muchos. Él se dio para rescatarnos a nosotros. En el Antiguo Testamento el rescate es un medio para librar a alguien. El Señor fue lo que se dio en rescate para salvarnos, para comprarnos a gran precio. El Señor se dio. La palabra griega para rescate es anti, que implica sin duda la idea de cambio. Cristo dio su vida a cambio de la nuestra. Y eso nos tiene que hacer sentir tan privilegiados de que el Señor se dio en rescate por nosotros. La palabra rescate también lleva la idea de sacrificio. En efecto, eso precisamente es rescate. Es el cambio del sacrificio, la entrega de alguna cosa por otra. Él dio su vida por rescate de la nuestra. Vamos a orar. Padre, qué precioso es la verdadera grandeza. La verdadera, la que es eterna, Señor, el ministrar y ser siervos tuyos y servirnos unos a otros, Señor. Gracias porque tú no viniste para ser servidos, sino para servir y para dar en rescate por muchos. Y en ese rescate estamos nosotros. Gracias porque pagaste un precio muy alto para que nosotros tuviéramos nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Oramos en esta tarde por el culto de la Congregación Victoria el domingo, Señor, que tú te muevas y te manifiestes y seas glorificado. Úsame para predicar la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos terminado esta semana. Los espero el lunes a las 6 de la tarde, el domingo 10 de la mañana en la Congregación Victoria. Puede ser presencial o verlo por Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.